6 de la mañana con 33 minutos, información urgente. Queremos tener la confirmación y qué fue lo que pasó, tratar de entender cómo ha estado trabajando también la gente de salud con esta pequeña paciente de solamente 10 años, una beba que se suma a la lista de fallecidos por COVID-19. Doctor Ricardo Oviedo, buen día. Ya, Mariano, para vos, y todo bien. 10 meses, Sí. esta beba, doctor, si nos cuenta un poco la situación, ¿se dio el fallecimiento de esta pequeña? Sí, se confirmó su fallecimiento esta madrugada a las 0:45 horas. Ella había ingresado hace 12 días al servicio del IPS, doctor. 12 días de internación, así es. 12 días de internación, ingresó directamente a terapia intensiva por su cuadro de saturación que presentaba al ingreso, ya que padecía de una cardiopatía congénita y sumado al cuadro respiratorio, dificultad respiratoria que hizo, fue que tuvo una descompensación bastante rápida. Doctor, ¿ella ya ingresó con un cuadro positivo de COVID o estaban esperando el resultado? No, ella ingresó por dificultad respiratoria. Sí. Y el testeo para la prueba se realiza entre el 5º a 6º día de haber iniciado los síntomas. Sí. Entonces ella estando internada acá, al 5º día de haber empezado de su internación, digamos que empezó sus síntomas, es que se le toma material para el hisopado y eso viene positivo. ¿Y cuánto tiempo después le entregan el positivo, doctor? 2 días. Al séptimo día tuvimos el resultado. Al séptimo día de que ella ingresó al IPS, ahí se confirmaba que tenía COVID. Sí, así mismo. ¿Los padres Pero ya también dieron estuvo- positivo, doctor? No, los padres son asintomáticos. Ya. Pero se les hizo también el hisopado. No, por protocolo no se realiza a personas asintomáticas. Estamos limitados a realizar las pruebas a personas internadas con cuadro sospechoso, a los fallecimientos, a los fallecidos que murieron por cuadro probable de COVID, o a los pacientes que tienen signos clásicos de la enfermedad. Este fue un caso muy complejo que se fue complicando aún más con el paso de los días, doctor. Era un caso bastante complejo por su cardiopatía, ¿verdad? Y al padecer de una cardiopatía, la oxigenación es la que está debilitada en la persona. Y bueno, y más el cuadro de COVID que se sobreagregó a su cardiopatía, digamos que incentivó aún más esa falta de saturación en la pacientita y es lo que finalmente la llevó a su deceso. Doctor, para hacerlo un poco más entendible para los televidentes y también, por supuesto, para nosotros, cuando uno tiene una cardiopatía de esta magnitud, lo que hace es que, en este caso, el corazón es lo que le iba creciendo y eso se complica ya con un cuadro de COVID. Con los demás órganos es así, se va inflamando. Ella lo que tenía era una cardiopatía en la cual había una comunicación entre el ventrículo izquierdo y el derecho. Sí. Y al haber una comunicación, entonces la sangre que es oxigenada se mezcla con la no oxigenada. Entiendo. Y eso se envía, como sea, a la circulación general del cuerpo, es decir, que una mala oxigenación en la sangre que está recorriendo por su cuerpo. Y se suma a eso una descompensación respiratoria que también, digamos, ocasiona una desaturación, o sea, empeora aún más la oxigenación de su sangre. Y eso es lo que empeoró bastante el cuadro de nuestra paciente hasta producir fallas en los otros órganos. Ya. Doctor, ¿y hay otros niños que están así en una situación grave también? Tenemos 2 pacientitas en nuestra sala de internación Sí. que tienen 12 y 8 años, pero que están con una evolución estable, gracias a Dios. ¿Cuáles son las edades, doctor, perdón? 2 y 8. 12,
12. 12 y 8. Respecto nuevamente al caso de la beba de 10 meses, doctor, ¿cómo es que la familia se percata? ¿Qué es lo que les llamaba la atención y cómo la reciben a ella? ¿Ella apenas ingresa al sistema tuvo que ser directamente intubada o la trataron primeramente con otros medicamentos, una de esas cosas? Y sí, lo que motivó su consulta fue los trastornos respiratorios que se presentó en ella. Y al haber poca saturación, se vuelve azulado, digamos, ¿verdad? O sea, cianótico las zonas distales, entre los deditos, labios, lo que habla y traduce que la sangre está muy mal oxigenada, y eso fue lo que motivó la consulta de los padres con la niña acá al hospital. Y al constatar esa desaturación es que enseguida entra en respirador la paciente. ¿Se tuvo tiempo de hacer la evaluación del, cómo es que le dice el doctor, el nexo epidemiológico, cómo se pudo haber infectado? ¿Hay casos positivos en las familias? ¿Ya se pudo hacer ese análisis? Sí, se hizo y no se constató, digamos que, o no se llegó a un diagnóstico de dónde pudo haber provenido la infección. Pero de hecho que, de eso es lo que hablamos, era sin nexo, es cuando salimos de la casa y no tomamos las medidas correctivas de prevención al entrar a la casa. Y ahí seguramente es donde se falló. Ahora, doctor, con respecto al protocolo, sabemos que cuando es un adulto no recibe visitas, sino que más bien van informando desde el hospital. Ahora, ¿cómo se trabaja con los niños? ¿Cuál es el protocolo que se hace cuando están así en terapia? Al haber un paciente con COVID, están prohibidas terminantemente las visitas. Y lo que se refiere a este caso pediátrico, tenemos un protocolo de comunicación con pacientes. Se le da informes, ya sea vía telefónica o en forma presencial. Sí. Se les cita en un horario determinado a los padres y se les da ese informe. En este caso fue en forma presencial las comunicaciones que se estaban haciendo con los padres de la niña. O sea que la última vez que vieron a esta beba fue hace 12 días prácticamente, sus Correcto. padres. Así es. Qué triste noticia realmente, doctor. Si a nosotros nos cuesta informar este tipo de cosas, me imagino que a ustedes mucho más. Así que muchísima fuerza y muchas gracias por su tiempo y por estos datos que nos acaba de dar. Muchas gracias a ustedes y fuerza también. Gracias. El doctor Ricardo Oviedo, director del IPS de Ingavi, dándonos esta triste noticia, confirmando lo que ya les decíamos desde bien temprano, que falleció esta beba de tan solo 10 meses que venía luchando desde hace 12 días en el Instituto de Previsión Social de Ingavi.